¿Sabías que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar cuán ordinaria parezca, para cambiar el destino de una nación entera? Hoy te voy a contar la historia más impactante del Antiguo Testamento, que te hará repensar completamente lo que significa ser llamado por Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre un simple pastor de ovejas te dejará sin palabras y transformará para siempre tu perspectiva sobre el propósito divino en tu vida. En las áridas colinas de Tecoa, una pequeña aldea perdida en el desierto de Judá, vivía un hombre llamado Amós. No era nadie especial según los estándares del mundo, simplemente un pastor de ovejas que cuidaba rebaños ajenos y un cultivador de sicómoros que trabajaba con sus propias manos bajo el sol abrasador. Sus ropas estaban manchadas de tierra, sus manos callosas por el trabajo duro y su rostro curtido por años de exposición al clima del desierto. Amós no tenía títulos académicos, no había estudiado en las escuelas rabínicas de Jerusalén, no era escriba ni maestro de la ley, ni siquiera pertenecía a una familia sacerdotal. Era, en pocas palabras, un hombre del pueblo, uno más entre miles que luchaban día a día por sobrevivir en una sociedad que valoraba el prestigio y la posición social. Pero aquí está el poder transformador de nuestro Dios. Él no mira lo que el mundo considera importante. Mientras los líderes religiosos de su época se enorgullecían de sus conocimientos teológicos y los nobles presumían de sus riquezas, Dios tenía sus ojos puestos en este humilde pastor. La autenticidad de Amós, su corazón sincero y su vida sencilla lo convertían en el candidato perfecto para una misión que sacudiría a los cimientos del reino de Israel. ¿Te imaginas? El creador del universo, que podría haber elegido a cualquier persona influyente, escogió a alguien que olía a ovejas y tenía tierra bajo las uñas. Esto nos enseña una verdad revolucionaria que cambiará tu vida para siempre. ¿Quieres descubrir qué vio Dios en este pastor que lo convirtió en uno de los profetas más poderosos de la historia? No te vayas, porque en el próximo segmento te revelaré el momento exacto en que la vida de Amós cambió para siempre. Imagina por un momento que estás en tu trabajo más ordinario y de repente escuchas la voz del Altísimo llamándote para una misión imposible. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Amós en un día que parecía igual a todos los demás, mientras cuidaba sus ovejas bajo el cielo ardiente del desierto. Algo extraordinario estaba a punto de suceder que cambiaría no solo su destino, sino el de toda una nación. La historia que estás por escuchar te demostrará que cuando Dios te llama, no importa quién eres, sino de quién eres. Era un día como cualquier otro en Tecoa cuando la voz del Señor rompió el silencio del desierto y penetró el corazón de Amós con una fuerza que jamás había experimentado. Ve y profetiza a mi pueblo Israel, le dijo Dios. Y en ese instante, la vida del humilde pastor se transformó para siempre. ¿Puedes imaginar el impacto? Dios no le estaba pidiendo que hablara a otros pastores o campesinos como él, sino que se dirigiera directamente a los palacios reales, que confrontara a los reyes más poderosos, que desafiara a los sacerdotes más respetados y que denunciara las injusticias que estaban destruyendo la nación desde adentro. Era una misión humanamente imposible. ¿Un don? Nadie del desierto enviado a hablar verdades incómodas a quienes tenían el poder de vida y muerte en sus manos. Pero aquí está la lección más poderosa de toda esta historia. Amós no dudó, no puso excusas, no argumentó sobre su falta de preparación académica o su ausencia de conexiones políticas. Simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque entendió algo que muchos líderes de hoy han olvidado. La autoridad no viene del cargo que ocupas, sino del Dios que te envía. No necesitaba un diploma colgado en la pared, ni una posición prestigiosa en el templo. Tenía algo infinitamente más poderoso: el respaldo del Creador del universo. Su credencial era el llamado divino, su título era enviado de Dios, y su poder venía de la palabra que había sido puesta en su boca como fuego ardiente. ¿Quieres saber qué pasó cuando este pastor sin credenciales se presentó ante los poderosos de Israel con un mensaje que nadie quería escuchar? La reacción que provocó te dejará completamente asombrado. ¿Alguna vez has escuchado una verdad tan poderosa que te hizo temblar hasta los huesos? Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Amós abrió su boca y comenzó a proclamar un mensaje que cortaba como espada de doble filo a través de las mentiras y la hipocresía de su época. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua, es un mensaje profético que resuena con fuerza devastadora en nuestros días y que tiene el poder de transformar completamente tu comprensión de lo que significa adorar verdaderamente a Dios. Amós no llegó con palabras suaves ni diplomáticas. Llegó con la furia santa de Dios ardiendo en su pecho y un mensaje que sacudió los cimientos de la sociedad israelita. Con el lenguaje crudo y directo de un hombre del campo, denunció sin temor la opresión sistemática de los pobres. Venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Gritó con voz que resonaba como trueno en los palacios. Usando imágenes que conocía bien de su vida pastoral, comparó a los ricos opresores con vacas de Basán que pisoteaban a los débiles, y a los jueces corruptos con lobos que devoraban a los inocentes en los tribunales. Su mensaje era cristalino: mientras los poderosos se enriquecían, los pobres eran aplastados bajo el peso de la injusticia, y Dios había visto cada lágrima, cada grito de dolor, cada acto de corrupción que manchaba su tierra santa. Pero lo más devastador del mensaje de Amós no era solo la denuncia de la injusticia social, sino su ataque directo al corazón de la religiosidad vacía
que caracterizaba a Israel. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas religiosas, declaró con una convicción que hizo temblar los pilares del templo. Les dijo que sus sacrificios eran nauseabundos para Dios, que sus cantos eran ruido molesto a sus oídos, y que toda su pompa religiosa era una farsa repugnante, mientras oprimían al huérfano y a la viuda. Entonces pronunció las palabras que se convirtieron en el grito de batalla de la justicia divina. Para todas las generaciones, que la justicia fluya como un río y la rectitud como arroyo que nunca se seca. Con esta declaración revolucionaria, Amós estableció para siempre que la verdadera adoración no se mide por la cantidad de ceremonias religiosas que realizamos, sino por la justicia que practicamos y la rectitud que vivimos cada día. ¿Puedes imaginar la reacción explosiva que provocó este mensaje en los líderes religiosos y políticos de Israel? Lo que sucedió después cambiará para siempre tu perspectiva sobre el costo de hablar la verdad de Dios. ¿Qué harías si todo el sistema se volviera contra ti por decir la verdad? Esta es la pregunta que define el momento más dramático en la vida de Amós, cuando su mensaje profético desató una tormenta de oposición que amenazaba con destruirlo. Lo que estás a punto de presenciar es el enfrentamiento épico entre un hombre sin poder terrenal y todo el establishment religioso y político de una nación. Prepárate, porque esta batalla te mostrará el verdadero costo de la obediencia a Dios y te inspirará a nunca más temer cuando tengas que defender su verdad. La reacción no se hizo esperar. Amasías, el sumo sacerdote de Betel, uno de los hombres más poderosos del reino, se llenó de ira cuando las palabras de Amós llegaron a sus oídos. ¿Cómo se atrevía este pastor insignificante a cuestionar el sistema religioso que él dirigía? ¿Quién era este don nadie para denunciar la corrupción que llenaba sus bolsillos de oro? Con toda la autoridad de su cargo, Amasías envió un mensaje urgente al rey Jeroboam II. Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Era una acusación de traición, un intento desesperado de silenciar para siempre la voz que exponía sus pecados. Luego, con arrogancia y desprecio, se dirigió directamente a Amós, ambivalente. Vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan, y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y casa real. Era una orden de destierro, una amenaza velada de muerte, si no obedecía. Pero aquí es donde vemos la grandeza del carácter de Amós, enfrentado a la maquinaria completa del poder político y religioso, sin ejércitos que lo respaldaran, sin conexiones influyentes que lo protegieran, sin riquezas que lo defendieran. Este humilde pastor se irguió con la dignidad de quien conoce su verdadera autoridad. No soy profeta ni hijo de profeta, respondió con voz firme, sino que soy boyero y recogedor de higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. En esas palabras había una declaración de guerra espiritual. No retrocedería, no negociaría el mensaje, no suavizaría las verdades incómodas para ganar aceptación. Su fidelidad no era a los hombres, sino a Dios, y prefería morir antes que traicionar el llamado que había recibido. Era David G. enfrentando a Goliath, pero esta vez el gigante era todo un sistema corrupto. ¿Crees que Amós logró mantenerse firme hasta el final? ¿O la presión fue demasiado grande? Lo que sucedió después te demostrará que cuando Dios está contigo, ninguna fuerza en la tierra puede detenerte. ¿Sabías que el mismo Dios que pronuncia juicio también ofrece la esperanza más hermosa que puedas imaginar? En el momento más intenso de la confrontación de Amós, cuando parecía que solo había palabras de condenación, algo extraordinario sucedió, que cambió completamente el tono de su mensaje. Lo que estás a punto de descubrir te revelará la naturaleza perfecta de nuestro Dios. Un Padre que disciplina porque ama, que juzga porque quiere restaurar, y que en su ira nunca olvida su misericordia. Prepárate para entender el corazón de Dios como nunca antes. Con la autoridad de quien hablaba en nombre del Altísimo, Amós proclamó las consecuencias devastadoras que vendrían sobre Israel si persistían en su camino de injusticia. Por tanto, así ha dicho Jehová a tu mujer: será ramera en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra inmunda. Las palabras cortaban como cuchillo, describiendo el exilio, la destrucción del templo, la caída del reino que había conocido tanta prosperidad. Pero estas no eran palabras de un Dios vengativo que disfrutaba el sufrimiento. Eran las advertencias desesperadas de un Padre celestial que veía a sus hijos corriendo hacia un precipicio y gritaba con todas sus fuerzas para detenerlos. El juicio no era el objetivo final de Dios, sino el último recurso para despertar a un pueblo que había endurecido su corazón y cerrado sus oídos a su voz amorosa. Sin embargo, en el momento más oscuro de su profecía, cuando parecía que solo quedaba desesperanza, Amós alzó su voz con una promesa que brilló como estrella en la noche más profunda. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¡Qué transformación tan gloriosa! El mismo profeta que había anunciado destrucción, ahora proclamaba restauración. El que había hablado de exilio ahora, prometía regreso. El que había profetizado muerte ahora, declaraba resurrección. Dios no quería destruir a su pueblo, sino purificarlo como oro en el fuego, para devolverle su propósito original. La justicia divina no era venganza ciega, sino cirugía de amor,
que cortaba lo enfermo para sanar lo sano, que derribaba lo corrupto para construir algo nuevo y hermoso. Amós entendió que en el corazón de Dios, el juicio y la misericordia no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda del amor perfecto. ¿Quieres saber cuál fue el impacto final del ministerio de Amós y cómo su mensaje sigue transformando vidas hasta el día de hoy? El desenlace de esta historia te dejará con el corazón ardiendo de pasión por Dios. ¿Estás dispuesto a decir sí al llamado de Dios, incluso si eso significa caminar por senderos que el mundo considera imposibles? Esta es la pregunta que resuena en tu corazón después de conocer la historia extraordinaria de Amós. Y la respuesta que des en este momento puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. No importa si eres un pastor de ovejas, un empleado de oficina, un estudiante o un ama de casa. Dios tiene un propósito específico para ti que puede impactar tu generación de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La historia de Amós no es solo un relato del pasado, es una invitación urgente para tu presente. El sí de Amós sigue resonando a través de los siglos, inspirando a millones de personas comunes a tomar decisiones extraordinarias. Cada vez que alguien decide defender al oprimido en su trabajo, cada vez que un creyente se niega a participar en la corrupción de su entorno, cada vez que una persona común alza su voz contra la injusticia en su comunidad, está siguiendo los pasos de este valiente pastor de Tecoa. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener títulos impresionantes, no necesitas conexiones poderosas, solo necesitas un corazón dispuesto a obedecer cuando Dios te llame. Tú sí puedes ser el catalizador que Dios use para traer transformación a tu familia, tu iglesia, tu ciudad o incluso tu nación. La pregunta no es si eres capaz, sino si estás disponible para que Dios haga lo imposible a través de tu vida ordinaria. Hoy, mientras terminas de escuchar esta historia poderosa, Dios te está hablando directamente a ti. Tal vez sientes ese llamado ardiendo en tu pecho, esa convicción de que hay algo más grande esperándote si tienes el valor de dar el paso. No ignores esa voz, no pospongas esa decisión, no permitas que el miedo te robe el destino glorioso que Dios ha preparado para ti. Como Amós, puedes ser la persona que Dios use para cambiar el mundo. Una vida a la vez, una decisión justa a la vez, un acto de obediencia a la vez. El momento es ahora, la oportunidad es tuya y Dios está esperando tu respuesta. Si esta historia tocó tu corazón y encendió una llama de propósito en tu alma, no te vayas sin hacer 3 cosas importantes. En primero, dale like a este video para que más personas puedan ser inspiradas por el ejemplo de Amós. Segundo, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Dios puede usar personas comunes para misiones extraordinarias. Y tercero, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir descubriendo las lecciones más poderosas que la Biblia tiene para transformar tu vida. Y antes de irte, déjanos en los comentarios esta frase de fe, como Amós. Digo sí al llamado de Dios en mi vida. Dios te bendiga abundantemente.